En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 1. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo, está sentado en su trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió, la derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes, según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comenzamos con toda la Iglesia Universal esta semana leyendo el libro del Eclesiástico. Este libro se conoce también con el nombre de Sirácides. Está clasificado entre los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Los libros sapienciales son un conjunto de libros que nos enseñan a pensar según la voluntad de Dios, que nos enseñan a vivir rectamente, que nos dan sabiduría. Y precisamente hoy, en el capítulo 1 del Eclesiástico, recibimos esa frase inicial: toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Cuando uno esté falto de sabiduría debe pedirla. La sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Y puede suceder que en muchos momentos de la vida nosotros estemos confundidos, que no sepamos qué camino coger, pero el Señor viene en nuestra ayuda. Este tipo de sabiduría no se encuentra en los libros, no se encuentra en aquellos compendios de doctrina, porque no se trata de una sabiduría técnica ni matemática, ni de una sabiduría de este mundo. Es la sabiduría que viene de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, y así lo dice el libro del Eclesiástico: toda sabiduría viene del Señor. Dios le ha concedido al hombre y a la mujer la capacidad de ser sabios, de tener razón, de tener inteligencia, de poder reflexionar. En esto nos distinguimos los seres humanos del resto de la creación, en que nosotros podemos pensar el pasado, el presente, incluso proyectarnos en el futuro. Dios nos ha dado memoria, entendimiento, inteligencia, nos ha dado la razón. Y con la razón, el ser humano puede hacerse preguntas, pero además puede encontrar respuestas para su vida. En todos los campos del existir, en la medicina, en la ingeniería, en las matemáticas, en la pedagogía, en la cultura, en el arte, en todos los ambientes de la vida, Dios ha permitido que el ser humano desarrolle su capacidad intelectual. Señor, gracias por darnos el don de la inteligencia, gracias por darnos el don de la sabiduría, gracias porque en la humanidad la inteligencia del ser humano le ha permitido responder a muchos interrogantes y además superar muchos problemas, muchas dificultades en bien de la misma criatura, en bien del ser humano, y esto lo has querido tú, Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos des el don de sabiduría, porque de nada nos serviría tener muchos conocimientos técnicos si no logramos responder al sentido de nuestra vida. ¿Para qué nacimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y esto depende de tu sabiduría. Esas son las preguntas fundamentales de nuestra existencia. Señor, danos el don de sabiduría para que podamos vivir como te agrada, como tú quieres. Y esta primera lectura que escuchamos hoy termina haciendo 3 afirmaciones sobre la sabiduría. Primera afirmación: el Señor en persona la creó. O sea, Dios es la fuente de la sabiduría. Segunda afirmación:
El Señor la derramó sobre todas sus obras. Todo lo que Dios ha creado es signo de la sabiduría y contiene parte de la sabiduría de Dios. Y tercera afirmación, la repartió entre los vivientes y la da a los que lo temen. Se necesita humildad para que todos nosotros pidamos el don de la sabiduría. Se necesita humildad para entender que sabemos muchas cosas, pero que lo más importante es saber lo que Dios quiere respecto de cada uno de nosotros y encontrar sus caminos. Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús baja de la montaña donde se transfiguró delante de sus 3 discípulos acompañantes, Pedro, Santiago y Juan. Bajan ahora los 4, vienen de la montaña, vienen de la realidad alta de contemplar la gloria de Dios y bajan a la realidad concreta de la vida, a los sufrimientos de hombres y mujeres. Y allí, junto al sufrimiento de las personas, llega Jesús. Los escribas están discutiendo con los discípulos de Jesús. Es interesante ver cómo Marcos nos cuenta que la comunidad, los que están allí reunidos, la gente, al ver a Jesús, se sorprende y corre a saludarlo. Hoy también nosotros vivimos de la sorpresa del Jesús presente en la Eucaristía, de la sorpresa del Jesús presente en la palabra, y queremos correr hacia Él, queremos correr hacia ti, Señor Jesús, para saludarte con toda nuestra vida, con nuestras preocupaciones y alegrías, con nuestra vida familiar al comienzo de este día. El Señor se interesa por lo que está pasando. ¿De qué discuten? Y es un papá el que le responde, he traído a mi hijo con un problema, con una dificultad, y tus discípulos no han podido ayudarme, y le describe todo el problema de su hijo, pero además le dice a Jesús, si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Si algo puedes, responde Jesús. Todo es posible para el que tiene fe. No está afirmando Jesús que no tengamos problemas los que tenemos fe, pero que todos los que tenemos fe estamos poniendo nuestra confianza, nuestro corazón y nuestra vida en el poder de Dios Padre, y para Él todo es posible. Jesús libera a este niño. Las personas piensan que ha quedado muerto, pero Jesús realmente le está dando vida a este niño, lo está levantando, lo coge de la mano y el niño se pone en pie. Muchos niños en nuestras familias
Muchos niños en nuestra sociedad necesitan que Jesús los tome de la mano, porque ellos también son víctimas del abandono, del desamor, son víctimas de la violencia, son víctimas de los abusos de nosotros los adultos. Señor, toma a los niños de nuestras comunidades con tu mano, libéralos de todo aquello que los esclaviza. Haz que los niños también puedan escuchar tu palabra, tu buena noticia. Haz que los niños también te descubran como el amigo, como el hermano, como el Salvador. Los discípulos le preguntan en casa a Jesús, ya en un ambiente más privado y más cercano, ¿por qué no pudimos echar nosotros ese mal que azotaba al niño? Y Jesús le responde, esta especie solo puede salir con oración, fe y oración. La fe hace posible todo desde el corazón de Dios y la oración que nos lleva a encontrar que nosotros no somos los poseedores de un poder, sino que ese poder está en las manos de Dios Padre, del que lo creó y del que puede renovarlo todo. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.